Daniel y Isabela, una pareja que había compartido años de matrimonio, se encontraba en una encrucijada. Una noche, mientras las luces tenues de su sala de estar iluminaban sus rostros, Isabela confesó un deseo secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Sus palabras, cargadas de deseo y misterio, colisionaron con el corazón de Daniel como un rayo. Isabela quería explorar la dimensión del placer compartido, un territorio desconocido en su relación. La sugerencia de su esposa sacudió las bases de su matrimonio, desatando una tormenta de emociones y preguntas en la mente de Daniel. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche, explorando las profundidades de sus motivaciones detrás de esta fantasía compartida. La habitación estaba llena de expectación y ansiedad, mientras ambos intentaban comprender la complejidad de sus deseos y la posibilidad de aventurarse juntos en un mundo de sensualidad y complicidad. Las palabras fluían entre ellos como una danza, tejiendo un nuevo capítulo en su historia de amor. Daniel sabía que estaban en un punto de no retorno. Lo que quedaba por delante sería un viaje a lo desconocido que pondría a prueba los límites de su amor y su compromiso. Los días posteriores a la revelación de Isabela marcaron un cambio profundo en la relación de la pareja. Con cada encuentro con parejas afines, Daniel y su esposa se aventuraron más en un mundo lleno de sensualidad y complicidad. La noche se convirtió en su cómplice, y las emociones que compartían se volvían más intensas con cada experiencia. Los diálogos entre Daniel e Isabela se volvieron sugerentes y emocionales, revelando sus deseos más profundos y creando una conexión más profunda que nunca antes habían experimentado. Las descripciones detalladas de los escenarios en los que se encontraban eran esenciales para transmitir la intensidad de cada encuentro, desde habitaciones lujosamente decoradas hasta playas paradisíacas y noches bajo las estrellas. Los lugares se convirtieron en un telón de fondo sensual para su exploración compartida. Las metáforas y el simbolismo se convirtieron en parte de su lenguaje secreto, una forma de expresar la pasión y el deseo que compartían sin palabras explícitas. Sin embargo, no todo fue un camino sin obstáculos. Los momentos de conflicto surgieron cuando Daniel comenzó a sentir celos de un amigo cercano con el que compartieron una noche. Sus temores amenazaron con oscurecer su relación y apagar la chispa de la pasión compartida. El amor y la lujuria se entrelazaron en una danza peligrosa, y la relación de Daniel e Isabela se volvió un campo de batalla emocional. Desde la perspectiva de Daniel, la relación comenzó a sentirse como un frágil equilibrio en el borde de un abismo. Sus celos hacia el amigo con el que Isabela compartió una noche lo consumían, y una sombra de inseguridad se cernía sobre él. Cada risa compartida, cada mirada furtiva, lo atormentaba. Se sentía como un navegante perdido en un mar de incertidumbre y temor, luchando por mantener a flote su relación en medio de una tormenta emocional. Daniel se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre sus deseos de satisfacer a su esposa y el temor de perderla. Desde la perspectiva de Isabela, la atracción que sentía por su amigo se volvía cada vez más intensa, creando una encrucijada emocional. Sus sentimientos se transformaban en una maraña de deseo, amor y culpa. Anhelaba la pasión compartida con su esposo, pero también ansiaba el toque prohibido de su amigo. Se debatía entre dos mundos, cada uno ofreciendo un tipo diferente de satisfacción. Isabela se encontraba en un dilema emocional que amenazaba con romper su relación y sus propias barreras emocionales. Desde una perspectiva externa, amigos y familiares observaban la relación de Daniel e Isabela con asombro y preocupación. Veían cómo los celos y las tensiones se adueñaban de la pareja y cómo una vez sólida relación comenzaba a tambalear. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectación, mientras todos se preguntaban si el amor prevalecería o si la pasión compartida los conduciría a la ruina. Desde la perspectiva del amigo, el cual se encontraba en medio de este torbellino emocional, se hallaba en una posición incómoda. Sus propios sentimientos hacia Isabela se volvían confusos, y no sabía cómo lidiar con la compleja dinámica entre los tres. Sus acciones habían desencadenado un conflicto que amenazaba con destruir la amistad que compartía con Daniel y la intimidad que había encontrado con Isabela. Las noches compartidas entre Daniel e Isabela se asemejaban a una sinfonía apasionada, donde cada nota de deseo y cada armonía de complicidad creaban una melodía única. Era como si estuvieran componiendo una canción sensual juntos, donde el compás del amor se entrelazaba con la cadencia del deseo. Cada caricia era una nota en esta partitura íntima, y sus cuerpos eran los instrumentos que ejecutaban esta pieza de pasión compartida.
Las emociones de Daniel se sentían como un torbellino, un huracán de incertidumbre que amenazaba con arrastrarlo hacia lo desconocido. Era como si estuviera caminando por un sendero en la penumbra, con la luz de su relación destellando intermitentemente. La pasión compartida se había convertido en un faro en medio de la oscuridad, pero también era un faro que podía llevarlo a la perdición. Sus emociones eran un laberinto de pasión y angustia, un viaje tumultuoso que lo obligaba a enfrentar sus miedos más profundos. Para Isabela, la pasión compartida era como un jardín secreto, un lugar oculto donde florecían los deseos más profundos y las flores del amor se abrían en todo su esplendor. Cada encuentro era un nuevo capítulo en este jardín, una oportunidad para explorar terrenos desconocidos y descubrir nuevas variedades de emociones. Sin embargo, también era un terreno peligroso, donde las espinas de los celos y las tentaciones amenazaban con herir su relación. Isabela se encontraba equilibrando en una cuerda floja sobre este jardín, sabiendo que un paso en falso podría llevarla a la caída o a la recompensa suprema del placer compartido. El clímax emocional se acercó como una tormenta en el horizonte. La tensión entre Daniel e Isabela llegó a su punto máximo en una noche cargada de lágrimas y confesiones. En medio de un torrente de emociones, Isabela admitió que sus sentimientos por su amigo se habían vuelto incontrolables. Las palabras salieron de sus labios temblorosos como un relámpago en la oscuridad, iluminando la dolorosa verdad. Daniel quedó en silencio, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. El amor que una vez compartieron parecía distante, reemplazado por un abismo de dolor y traición. La historia alcanzó su punto culminante cuando Isabela tomó una decisión inesperada. En una noche llena de tensión y despedidas cargadas de emoción, se fue con su amigo, dejando a Daniel solo y devastado en la oscuridad. La pasión compartida había llevado a la pérdida de lo que una vez habían tenido. Daniel quedó en el abismo de la soledad, viendo cómo el amor de su vida se alejaba, llevándose consigo la última chispa de la pasión que habían compartido. El clímax emocional fue una tormenta perfecta de dolor, pérdida y arrepentimiento. La pasión compartida que había sido un faro de deseo se había convertido en una tormenta destructora que arrastraba todo a su paso. Daniel quedó atrás, luchando por comprender cómo habían llegado a este punto, mientras el eco de las palabras no dichas y las promesas rotas resonaban en la habitación vacía. La noche en que Isabela se fue con su amigo marcó un punto de no retorno en la vida de Daniel. Quedó solo en su casa, rodeado por un silencio que resonaba como un eco de lo que una vez habían compartido. Los recuerdos de su amor y la pasión compartida se convirtieron en fantasmas que lo atormentaban. Pasó noches en vela, preguntándose dónde había fallado, qué podría haber hecho de manera diferente para evitar este trágico desenlace. El final trágico dejó una cicatriz profunda en el corazón de Daniel. La casa que antes había sido su refugio se convirtió en un lugar vacío y sombrío. La pérdida de Isabela se hizo más dolorosa con cada día que pasaba, y aunque intentó llenar el vacío con nuevas experiencias, nada podía llenar el espacio que ella había dejado. La pasión compartida que una vez los había unido se convirtió en un recuerdo amargo que lo persiguió. A medida que los días se volvían semanas y luego meses, Daniel se dio cuenta de que la pasión compartida había sido una espada de doble filo que cortó profundamente en su alma. Había perdido a la mujer que amaba y había destrozado la relación que habían construido durante años. El cierre trágico de su historia de amor lo dejó con cicatrices que nunca sanarían por completo y un profundo anhelo por lo que una vez habían tenido. El destino de Daniel e Isabela se había sellado, y el precio de la pasión compartida resultó ser más alto de lo que ninguno de los dos había imaginado. El trágico desenlace dejó a Daniel con una lección dolorosa sobre las consecuencias de explorar terrenos desconocidos en busca de la pasión, una lección que llevaría consigo durante el resto de su vida. Gracias por unirte a esta apasionante historia. Espero que hayas disfrutado de esta travesía a través de las emociones intensas y los desafíos que enfrentaron Daniel e Isabela en su búsqueda de la pasión compartida. ¿Qué opinas de cómo se desarrolló su relación y cómo terminó? ¿Te sorprendió el cierre trágico que marcó el destino de estos personajes? Si tienes alguna pregunta o comentario sobre la historia, no dudes en compartirlo. Si te ha gustado este contenido y deseas ver más historias apasionantes y emocionantes,
asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Nos vemos en la siguiente historia.